¿Sabes qué son los derechos humanos? ¿Crees que alguien puede perder sus derechos humanos? ¿Alguna vez en la vida has sentido que alguien violentó tus derechos humanos? Mi nombre es Guadalupe Contreras Obando y soy docente del Colegio de Bachilleres de Tabasco, integrante del Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los derechos humanos y sus características. Existe una gran diversidad de derechos y aunque no todos se catalogan como derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto, según la CNDH, de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Tú naces ya con esos derechos, ¿sí? Nadie te los puede quitar, sin distinción alguna de nacionalidad, de raza, de sexo, origen nacional, de etnia, color, religión, lengua, educación. Son inherentes esos derechos humanos. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Son universales, inalienables y absolutos. ¿Cuándo decimos que los derechos humanos son universales? Los derechos humanos son universales, es decir, aplicados o aplicables a todas las personas que han existido, que existen, que existirán, y nadie puede renunciar a ellos. Nadie puede decir, yo no quiero este derecho, yo no quiero el derecho a tener una vivienda digna, ¿sí? A lo mejor las circunstancias en las que vive la persona podría decirse que no tiene una vivienda digna, pero no quiere decir que no tenga el derecho a. Los derechos humanos son inalienables en un sentido jurídico desde el punto de vista del derecho civil. La enajenación implica la transferencia de un derecho real de un patrimonio a otro. Los derechos humanos son inalienables y no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir a alguien del derecho a la libertad, pues porque a lo mejor llevó a cabo algún acto que está penado. A lo mejor una persona asesinó a otra persona. Es ahí donde se aplica que ahí sí se le puede restringir el derecho a la libertad. Y los derechos humanos también son absolutos. Esta característica se refiere en cuanto a que representan las condiciones humanas mínimas bajo las cuales los seres humanos pueden prosperar, debiendo ser asegurados, en caso necesario incluso con la fuerza. Y los derechos son absolutos al ser considerados como los requerimientos morales más fuertes. Son llamados también así como derechos del hombre. Derechos individuales, derechos fundamentales, derechos inherentes a la personalidad humana y también son conocidos como derechos humanos. Por ejemplo, la inviolabilidad de la vida. Aquí en México, en Estados Unidos, en Japón, en donde sea, ese es un derecho absoluto, la inviolabilidad de la vida. Otro derecho absoluto es la libertad de conciencia y de cultos. Cada persona tiene esa libertad también de decidir en qué creer y en qué no creer. Vamos a hablar un poco de la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas. Respecto a los derechos humanos, a través de la historia se puede plantear desde cuándo existen los derechos humanos. Aunque los derechos humanos están desde el inicio de la sociedad y han existido esbozos para identificarlos, reconocerlos y garantizarlos, esto no ha podido materializarse completamente. Por eso la ONU, o conocida como la Organización de las Naciones Unidas, decidió emitir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Esta se plantea para lograr libertad, la justicia y la paz. La declaratoria entonces busca impulsar a todos los países a reconocer los derechos humanos que la misma señala y garantiza en sus territorios, es decir,
Independientemente de la cultura nacional, los derechos deben ser gozados por todos los seres humanos, a donde te encuentres, ya sea que tú mexicano te encuentres en algún otro país o que algún extranjero se encuentre en nuestro territorio mexicano. Deben ser garantizados esos derechos. Cierto es que cada país es distinto también y cada uno tiene una cultura e historia particular, por lo que las estrategias no pueden ser iguales, pero todas las sociedades están conformadas por seres humanos y todos, absolutamente todos, tenemos la misma dignidad como personas. Ahora hablemos de las organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONG. Las ONG constituyen un elemento fundamental de la sociedad para construir un mundo mejor. De hecho, se han logrado muchos progresos en la sociedad gracias a las ONG, ya que con su trabajo constante a través de los años han beneficiado a millones de personas en todo el mundo. Por tanto, las ONG son medios eficaces para garantizar o al menos para contribuir a la vivencia de los derechos humanos de todas las personas. Por ejemplo, una de las más reconocidas y por su antigüedad y extensión mundial es la Cruz Roja. Esta fue fundada en 1863. Su objetivo principal siempre ha sido prevenir y aliviar el sufrimiento humano para mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura de autoprotección a través de la acción voluntaria. Lo podemos ver en nuestro estado. La Cruz Roja siempre ha estado presente en ciertas situaciones de desastres naturales en nuestro estado y siempre están apoyando y garantizando la integridad de las personas. Ahora hablemos de las formas de gobierno y democracia. En la historia de la humanidad han existido diversas formas de organización política. Aristóteles distinguió 3 formas fundamentales de gobierno: la monarquía, es decir, el gobierno de uno; la anarquía, el gobierno de unos pocos; y la república o democracia, es decir, en la que gobierna el pueblo. En la actualidad, la democracia emerge como la forma de gobierno idónea para la sociedad postmoderna. Tenemos la democracia directa, la democracia representativa y la democracia participativa. La democracia directa tiene su origen en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, durante el siglo VI a.C., cuando los ciudadanos atenienses ejercían directamente el gobierno para aprobar o rechazar leyes, y todos los ciudadanos libres de Atenas tenían voz y voto. Todos decidían. Ahí no había que el presidente es el que tomaba la decisión o que el delegado. Todos los ciudadanos, todos tenían voz y voto. Todos tomaban las decisiones. Actualmente la democracia directa no es recomendable, puesto a que las sociedades son muy numerosas y muy complejas. Por ello viene a sustituirlo la democracia representativa, ¿sí? Esta surge como una forma en la que el pueblo es quien elige a los que los han de representar en los distintos poderes. Y por último tenemos la democracia participativa. Es una variación de la representativa, solo que en la representativa ahí ya tenemos a los presidentes, a los delegados, a los diputados, senadores. ¿Y nosotros dónde entramos? Nosotros entramos en la democracia participativa. Es una variación de la representativa, ya que, al igual que esta última, se eligen a los representantes del pueblo, pero las prácticas democráticas no terminan en esa elección, sino que una vez que se le confiere el poder a estos, el pueblo participa del ámbito político mediante mecanismos como el plebiscito, el presupuesto participativo, la iniciativa popular, entre muchas otras formas. Esta nosotros la llevamos a cabo cada vez que vamos nosotros a ejercer nuestro voto para determinar quiénes serán nuestro presidente de la República, nuestro gobernador, nuestros presidentes municipales, diputados y senadores. Ahora hablemos de los obstáculos que nos podemos encontrar en la democracia. Como veíamos en la democracia representativa, esta vino a reemplazar a la democracia directa, pues porque las sociedades son numerosas, tienen diversas características, son complejas. Y por ello también se suelen darse ciertos obstáculos a la hora de ejercer nuestra democracia. ¿Cuáles son algunos obstáculos? Bueno, los principales son la corrupción, la impunidad,
el abuso de poder y la represión social. Cuando hablamos de corrupción nos referimos a cualquier actividad a través de la cual se altera y se trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación a cambio de la obtención de beneficios recíprocos entre los protagonistas. En definitiva, se trata de alterar la esencia de un proceso mediante trampas que generan ventajas indebidas. La corrupción, te doy tanto dinero para que me compres tantos votos de las personas. Ahí ya vemos que hay corrupción, ¿sí? Estas personas no pueden entrar a tal proceso, pero si pagan tal cantidad, sí podrán entrar. Ahí ya vemos que ya tenemos el obstáculo en nuestra democracia de la corrupción. Se entiende la inexistencia del hecho o de derecho de la irresponsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención y procesamiento adecuado. Y la impunidad va muy de la mano con la corrupción. Lo hemos visto en muchos casos. Hay personas que cometen algún delito, pero compran a ciertas autoridades para que no se lleven a cabo los procesos que deberían ser, y entonces que nos quedamos con corrupción y con impunidad. Nuestro derecho fue violentado y nadie hace nada por ayudarnos a garantizar que se nos responda por dicha violación. El abuso de poder, también se le conoce como abuso de autoridad y se refiere al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está dirigido a las funciones atribuidas en ese cargo, sino a satisfacer intereses personales. Y por último tenemos la represión social como un obstáculo de la democracia. El término suele utilizarse para mencionar a las acciones llevadas a cabo desde el poder para cohibir ciertas actuaciones políticas o sociales. La represión social en un sistema democrático implica el uso de la fuerza y el poder del Estado. Las manifestaciones de estudiantes de universidades, cómo han sido reprimidos, cómo han desaparecido, vamos a decir también, las agresiones por parte de cierto Estado o de cierto gobierno hacia las personas que se manifiestan precisamente para hacer valer sus derechos. Entre más democrática sea una nación, hay más posibilidades de que nuestros derechos humanos sean reconocidos y respetados. Todo esto tiene que ver también con cómo cada uno de nosotros está actuando. Pese a que nuestros derechos humanos son inherentes, también depende mucho de nosotros, no solamente de las autoridades, que estos realmente se hagan valer, y también nosotros que hagamos valer los derechos de las personas que nos rodean. Te invito entonces a poder llevar a cabo tus derechos humanos de forma responsable y también respetuosa con las demás personas, a participar cada día en cada una de las decisiones que se toman en nuestro país de forma democrática, ya sea en una democracia representativa o una democracia participativa. Todo esto ayudará a crear una mejor sociedad, sobre todo en nuestro país. Me despido de ti, mi nombre es Guadalupe Contreras Obando. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.